podcast de periodismo de Vanguardia MX. Hace unos días, el 23 de agosto, se dio el regreso a clases de manera general en el país. Algunos alumnos volvieron en esquema presencial, otros en esquema semipresencial y algunos más todavía mantienen el formato de clases virtuales. Sin embargo, esto generó diversas controversias porque al volver, después de más de un año y medio, las escuelas pues no estaban en las condiciones más óptimas. De eso se trata el reportaje que esta semana prepara Diego Santana en Semanario, esta publicación de Vanguardia, en donde le traemos diversos reportajes de investigación, corrupción y también algunas historias que impactan en Coahuila y en México. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con el Diego. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, César. Muy bien, gracias. Y así es, este reportaje habla sobre el panorama que vivieron las escuelas públicas al volver a las aulas durante pues más de un año y medio de pandemia. Claro, y bueno, vamos primero sobre los datos duros, porque tú traes algunas historias, pero primero para darle un contexto general a la gente que nos esté escuchando, más o menos por ahí tú tienes el dato de cuántos fueron los alumnos que regresaron en todo el país a clases. Sí, mira, según datos de la Secretaría de Educación Pública, el 23 de agosto de 2021 regresaron a clases de manera presencial 135,230 centros educativos en México. Es decir, 12,639,915 alumnos y 1,200,245 maestros. En el caso de aquí... Estamos hablando, esto es a nivel México, ¿verdad? Así es, nivel México. Y en el caso aquí de Coahuila, pues la Secretaría de Educación Pública tiene registradas 4,098 escuelas desde nivel básico hasta superior, y en el que pues de ellas 1,375 se consideraron no adecuadas para el regreso a clases, es decir, un 33.5%. Si quieres vamos a quedarnos con este dato por lo pronto, que de aquí es donde se desprende en realidad esta investigación y este reportaje. 1,375 escuelas de 4,098 no se consideraron listas para el regreso a clases presenciales. Tú platicaste por ahí en la región Laguna con padres de familia y docentes de 3 instituciones diferentes. Platícanos, cuando leemos esto, cuando escuchamos esto de que no se consideraron adecuadas estas escuelas, ¿cuáles fueron las condiciones? ¿A qué se refiere esta cosa que puede, quienes quizá no estén ya en un plantel educativo o aquellas familias que todavía no retornan en este esquema? Platícales un poquito de qué es lo que se encontraron al regreso. Mira, principalmente se afrontaron con problemas referentes a la infraestructura de los centros educativos debido al vandalismo de las mismas. Durante más de un año en el que estuvo las escuelas abandonadas, pues estos diferentes planteles sufrieron el robo de varias de sus pues parte de su infraestructura, como aparatos de aire, bombas de agua, cable eléctrico, que quieras o no son pues cosas básicas para el retorno a clases, respecto a lo que la Secretaría de Educación Pública requiere para que esas escuelas regresen debido a la pandemia. Ok, y bueno, por ahí encontramos también información de que quienes mayormente se vieron afectados y afectadas fueron las personas que regresaron a nivel básico, ¿no? Platícanos, tú fuiste a tres escuelas. Vamos a platicar sobre la primera de ellas, que es la primaria Presidente Lázaro Cárdenas del Río, ubicada justamente en Torreón. Me gustaría que no solo habláramos sobre una vez que tú llegas ya al plantel, sino platícale a la gente cómo son los alrededores, porque en tu texto que ustedes pueden leer en Semanario, se puede leer que justamente pues no es como no se trata principalmente de un terreno
urbano, como lo podríamos llamar de alguna manera, ¿no? Muy bien, César. Bueno, así es. El primer caso fue en la escuela Presidente Lázaro Cárdenas del Río, que está a las afueras de la ciudad de Torreón. Como te dije, el pasado 23 de agosto regresaron a las escuelas pues los niños que por más de un año estuvieron en sus casas, y en esta comunidad en específico es un ejido que se llama Rancho de Afuera. En esta comunidad, pues efectivamente, como en la mayoría de los ejidos, no cuentan con los recursos necesarios. Sus calles no tienen pavimento, las casas miden apenas unos 40 metros cuadrados, y pues aún así, bajo estas condiciones, los padres de familia, sobre todo las madres, están desesperadas y les urge que sus niños regresen a las aulas, porque afirman que a partir de la pandemia sufrieron como un rezago educativo, efectivamente, debido a que no cuentan con aparatos electrónicos, no cuentan con el tiempo, debido a que su vida ahí en el ejido Rancho de Afuera se enfoca pues meramente al trabajo. Entonces es muy complicado para las madres, sobre todo, estar al cuidado de sus hijos. Entonces los profesores de la escuela Presidente Lázaro Cárdenas del Río, pues a pesar de no estar en la lista oficial de las escuelas que están en presencial, porque la Secretaría de Educación, junto con el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, hicieron una lista oficial en el que se checaba las escuelas que estuvieran en las mejores condiciones, y pues lamentablemente esta escuela no estaba dentro de la lista. Pero a pesar de esto, el profesor y director José Valderrama decidió, junto con los 3 maestros que están en esta escuela, porque para resaltar son solo 50 alumnos los que están en esta escuela, pues juntos decidieron que lo mejor era volver en secreto, volver aún así las condiciones no fueran las adecuadas, aún así tuvieran a la Secretaría de Educación y al Instituto Coahuilense de Infraestructura pues sin saber sobre esto. Ok. Y bueno, si bien la preocupación principal de los padres no está ahorita 100% en los casos de contagio, hay que hacer énfasis en que la pandemia todavía no termina. El COVID-19 sigue contagiando, sigue enfermando y lamentablemente sigue matando gente. Cuando tú fuiste por allá, además de la cuestión de infraestructura, además de los desperfectos, además de esta situación de no estar todavía en una lista avalada, te encontraste con un caso de un contagio de un profesor, ¿no? Así es, César. Pues lo gracioso de esto es que obviamente ellos saben el riesgo que corren al volver, sobre todo bajo las condiciones en las que se encuentra la escuela. Entonces, al ser solo 3 profesores con 50 alumnos, pues se enfrentan a esta situación. Sí, son 3 maestros y uno que da a 2 grados, cuarto y quinto grado de primaria, pues se enfermó de COVID junto con su esposa. Entonces, al momento yo de ir a la entrevista, este profesor ya estaba en cuarentena en su hogar, y el profesor José Valderrama, junto con la otra maestra, pues estaban a cargo de los 6 grados de los niños. Claro. Ahí también tú pudiste presenciar algunos de los actos de vandalismo que sufrió la escuela.
¿Cuál dirías que de lo que platicaron y de lo que pudiste ver, cuál sería el principal conflicto? El principal conflicto yo creo que es la bomba de agua que abastece los baños y pues la red de agua potable para los bebederos, que a pesar de que, bueno, uno de los términos en el que para volver a clases presenciales es no pues tomar agua de los bebederos, aún así es muy importante para los baños, para el hecho de la salubridad de los niños, ¿sabes? Al no tener agua, pues no se enfrentan a más problemas de salubridad, se encuentran ante un posible contagio por la falta de sanidad, ¿sabes? Claro. Y bueno, cuando uno escucha todo esto, se pregunta qué ocurre con las autoridades educativas, ¿no? ¿Cuál es la situación ahí? Porque ellos, evidentemente, y te lo platicaron, metieron las quejas, por decirlo, hicieron también las denuncias correspondientes. ¿Qué ha ocurrido con eso? Sí, mira, apenas este verano, en el 2021, la escuela realizó un reporte de las condiciones de su infraestructura a la ICIFED en Saltillo, en conjunto con la Secretaría de Educación, que pues estas son las encargadas de resolver el problema de vandalismo y la reestructuración de estos centros educativos. Sin embargo, pues hasta la fecha no han tenido una respuesta favorable, no ha habido ninguna solución, incluso pues no ha habido la solución que tuvieron que ser los mismos docentes y las mismas madres de familia las que tuvieron que solucionar estas pésimas condiciones en las que se encontraba la escuela. Fueron junto con la mesa de padres de familia y los maestros quienes pues se encargaron de pedir cuotas, de proteger el inmobiliario de la escuela, de dirigir jornadas de limpieza. Y pues sí, prácticamente ellas solventaron todas las deudas que tenían y los problemas de infraestructura que tenían. Ahora, esta situación más o menos se repite en otras escuelas. Fuiste también a la primaria Profesor Víctor García Carreño, es la segunda escuela que viene en el reportaje. Y antes de entrar al terreno de los daños y la infraestructura y todas estas cosas que pasan, te encontraste con un testimonio muy interesante de una madre de familia, ¿no? Azucena Vázquez. Platícanos qué fue lo que ella te dijo, porque creo que muchos padres de familia están en esta misma postura. Así es, mira, al momento de presentarme a la escuela primaria Profesor Víctor García Carreño, pues esta escuela se encuentra en una colonia algo marginada, en el que pues siempre están enfrentando problemas de delincuencia y falta de recursos económicos. Y me topé a esta mamá, Azucena Vázquez, que es madre de 2 niños, incluyendo un niño de 8 años que pues estudia ahí en la escuela. Al momento de entrevistarla y de pedirle pues un argumento y de lo que piensa sobre la situación, me dijo que ella pues se encontraba en la escuela porque iba a tener que sacar a su hijo de estudiar durante este nuevo ciclo escolar, ya que pues ella, al ser madre soltera, pues sus hijos dependen completamente de ella, no tienen ninguna ayuda. Tuvo que conseguir 2 trabajos de medio turno, por lo que pues no tiene el tiempo suficiente para estar como ella quisiera al pendiente de su hijo que está estudiando, de tanto el hecho de ayudarle en las tareas, ayudarle en trabajos, pues el simple hecho de ser una mamá las 24 horas, ¿sabes? Entonces, pues lamentablemente fue a la escuela a despedirse de los docentes, de los profesores,
y pues a decirles que su niño de 8 años ya no iba a poder estar durante este ciclo en la escuela hasta que las condiciones fueran favorables. Y cuando ella habla de que las condiciones fueran favorables, ella se refiere a que en abril de 2020 a la escuela le robaron 12 aparatos de aire, se refieren a motores de los aparatos de aire acondicionado. Le falta cable eléctrico, también se robaron la bomba de agua, dañaron las chapas y ventana de los baños. Cuando uno pasa por la parte de afuera, una buena parte de la barda que separa el perímetro está grafiteada. Los salones tienen bancas y mesas rotas, y obviamente en la parte donde hay tierra en estos partes que no están pavimentadas, bueno, la maleza creció sin control, obviamente, ¿no? Con todo esto son parte de las problemáticas, y déjeme decirle que no se trata de problemas aislados, no se trata de situaciones que se dan en una o dos o tres escuelas. De acuerdo con la CEDU, en lo que va del 2021, hay 294 escuelas que no cuentan con agua potable y 393 que carecen de drenaje. Vamos a recordar, estas cifras se refieren justamente al 33% de escuelas que no cuentan con las condiciones adecuadas para el regreso a clases. Y en esta misma escuela, Diego, platicaste precisamente con el director y con una maestra respecto a cuál es el sentir, ¿no? Porque ya hablamos un poquito de los hechos, ya hablamos de las cosas que ocurren, pero ¿cuál es el sentir de los maestros que están llevando en este momento la carga y de alguna manera la responsabilidad principal de solventar estos problemas? Sí, así es. En este caso fue la maestra Blanca Martínez la que me recibió en la escuela, y pues yo siento que habló en general por todos los maestros. Se sienten frustrados, se sienten asustados, tienen como las ganas de querer volver, sobre todo por la comunidad en la que se encuentran los niños, que es una zona muy marginada. Entonces su mayor preocupación son los niños y sacarlos adelante debido al rezago educativo que tuvieron. Pero pues sí, se sienten muy frustrados, se sienten enojados porque las condiciones para volver pues son pésimas, y asegura, por ejemplo, la maestra Blanca que lo que les da la Secretaría de Educación, la CEDU, pues prácticamente parece un chiste. Para toda una escuela les dan un galón de cloro y ya solamente. Asegura que pues casi siempre les dan órdenes desde arriba, desde la oficina, desde la CEDU, pero no vienen directamente a revisar las instalaciones de la escuela, y pues por lo tanto no les dan dinero ni el apoyo necesario. ¿Quiénes son entonces los que están poniendo recursos? Si de alguna manera ya nos dicen que la Secretaría no es, porque estas cosas pues al final tienen que moverse, ¿no? Pues son meramente los docentes y los padres de familia los que están pues arreglando esta situación. Están poniendo dinero de su bolsa bajo las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los padres, que son de bajos recursos. Pues son ellos mismos los que tienen que poner una cuota para poder solventar los gastos. Entonces, por ejemplo, el director me comentaba que esto se le hace completamente injusto porque pues no debería ser así. Se sienten completamente olvidados. Claro. Y bueno, esta situación se replica en la tercera escuela que visitaste. También se llama Presidente Lázaro Cárdenas del Río. No se trata de la primera escuela que hablamos. Esta se encuentra incluso en otro municipio, ¿no? Esta está en Matamoros, Coahuila. Y ahí, ¿cuál es la situación, Diego? Mira, en común tienen lo mismo. Sufrieron de vandalismo. En la parte externa de la escuela se ve
pues grafiteada, les robaron el cableado eléctrico, los aparatos de aire, las computadoras portátiles, pero una de las situaciones que la misma directora Raquel Delores me comentó que pues están preocupados es por la salud mental de sus alumnos. Comentó, por ejemplo, que las opiniones están divididas entre las madres de familia porque hay un 50% que no quiere que sus hijos regresen por miedo al contagio, pero también hay otro 50% que les urge volver porque ya no pueden cuidar a sus hijos, porque la salud mental de estos pues ha empeorado. Entonces sí, se trata también a pesar de un problema de infraestructura, también se refiere a un problema de salud mental, César. Claro, y digo, en este caso hay un testimonio muy particular, pero esto que te comentaban de la salud mental, no lo mencionamos al principio, porque pensamos que era importante cerrar con esto, pero fue una constante no solo de los padres de familia, sino también de los docentes, ¿no? Que están reconociendo que hay un aumento de ansiedad en la mayor parte de los niños, están disminuyendo, al no convivir hay aprendizajes de los que se están perdiendo, se ponen más irritables, y bueno, esto evidentemente va a dejar alguna secuela, va a dejar cicatrices que tal vez no van a estar sobre la piel, y que precisamente por eso pueden ser mucho más complicadas de advertir y por lo mismo de tratar. Por ahí no hay un solo caso, lo que sí es que es una cosa que ya se está reconociendo más allá de las escuelas, incluso más allá del gobierno federal. Hace algunos días, más o menos por ahí en las fechas en las que se iba a volver a clase, la Organización Mundial de la Salud tiene una experta y una asesora que es Marilú Acosta, quien ella ya precisó que en México, en comparación de la Unión Europea, es que no se están analizando justamente las particularidades de cada escuela, porque no todas tienen ni las mismas características ni las mismas oportunidades. Por eso mismo dijo que era complicado garantizar un regreso seguro, ¿no? Y ella precisaba justamente que lo que se debió haber hecho previo a todo, incluso a las condiciones de infraestructura, es pensar en la salud mental de los estudiantes, ¿no? Un análisis que pudiera dar soluciones o al menos un panorama certero de frente a qué se están enfrentando docentes, padres y madres de familia. De acuerdo con Marilú, si esto no se hizo, ya de por sí es complicado, si aún así no se hace, es imposible que se tengan las herramientas para manejar el regreso a clases de la mejor manera. Y bueno, de eso va el reportaje que Diego entrega esta semana en Semanario. Lo puede encontrar por ahí usted en la página de semanario.vanguardia.com.mx. En las redes sociales estará difundiendo también los diferentes entregables, obviamente este podcast, algunas historias en las plataformas digitales. En todos lados nos encuentra como Vanguardia MX. Diego, no sé si tengas algún mensaje con el que quieras cerrar. Yo siento, bueno, más bien también es una opinión personal y lo pongo ahí en el reportaje, que es como la opinión de varios expertos y de varios padres y maestros que pues sí, efectivamente se sienten olvidados, y a pesar pues de las recomendaciones y opiniones respecto a regresar a clases presenciales, pues la insistencia por parte de nuestras autoridades, del presidente de la República, pues fueron más grandes. No sabíamos las condiciones en las que estábamos, sabíamos que corríamos el riesgo de empeorar el virus, pero también se está viendo otra parte fundamental, que es un virus social.
y estoy hablando efectivamente de la desigualdad educativa aquí en México. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene, un problema que todavía no se ha resuelto del todo, no se ha analizado del todo y que seguramente va a estar dando de qué hablar. Esperemos que no sea un tema que simplemente se eche a la bolsa de los pendientes y se convierta en una responsabilidad política para futuros gobiernos. Esto lo podrá leer por ahí en la página de Vanguardia. Quédese al pendiente de la demás programación que tenemos y siga al pendiente, por favor, de los reportajes que cada semana le traemos para usted. Nos vemos en la próxima emisión de Escrutinio. Nos vemos en la próxima emisión de Escrutinio. Mi nombre es César Gaitán. Hasta luego.